Hola con todos, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es medidas de asociación. Mi nombre es Leslie Chávez Rimache, soy cirujana dentista de la Universidad de San Marcos y actualmente laboro en el área de desarrollo de guías de práctica clínica del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud e Investigación, el IETSI, en eSalud. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es medidas de asociación desde un punto de vista teórico y también práctico, pero como sé que ustedes ya han visto la parte de teoría, vamos a darle más énfasis a la parte práctica. ¿Está bien? Entonces, bien. En epidemiología nosotros tenemos diferentes tipos de medidas. Entre ellas tenemos las medidas de frecuencia, son aquellas que nos permiten conocer de alguna manera la realidad en la cual una enfermedad se desarrolla en distintos tipos de contexto. Estas medidas de frecuencia se pueden expresar en términos de ¿qué? De prevalencia, incidencia acumulada, tasas de incidencia, que ustedes seguramente lo han escuchado y lo han visto. ¿Por qué es importante esto? Porque las medidas de asociación van a considerar justamente estas medidas de frecuencia para sus cálculos y más adelante lo vamos a ver. Entonces, dentro de lo que es prevalencia, ¿cómo es que nosotros calculamos matemáticamente esto? Tenemos un número total de eventos sobre el número total de personas en ese tiempo por 100, ¿cierto? Generalmente estos estudios de prevalencia lo vamos a encontrar en un tipo de estudios que se denominan los estudios de tipo transversal. En los estudios de tipo transversal, nosotros lo que tenemos es un punto determinado en el tiempo en el cual yo evalúo la exposición y el desenlace. Por decir, si quiero evaluar la exposición de alcohol con el desarrollo de TBMDR, por decir, ¿no? Entonces yo lo voy a evaluar en un punto del tiempo determinado y para ver cuántas personas por medio de una escala puedo evaluar si es que tienen o no tienen alcoholismo y ver cuántas de ellas tienen o no tienen TBMDR en ese punto del tiempo, ¿no? Entonces yo puedo determinar si es que quisiera evaluar una asociación. Igualmente, si es que en un determinado punto del tiempo solamente me interesa evaluar la prevalencia, pues bien evalúo cuántos casos de TBMDR hay. Entonces, yo tengo un número total de eventos sobre el número total de personas y lo puedo multiplicar por 100 para expresarlo en términos de porcentaje y sea más comparable, por decirlo de alguna forma. El otro tipo de medida de frecuencia son las incidencias acumuladas. Y aquí la palabra clave es incidencia acumulada. Siempre cuando escuchen esta palabra, hace referencia a que son los casos nuevos que se producen. Porque si ustedes ven matemáticamente, prevalencia e incidencia acumulada pueden ser muy similares. Sin embargo, en incidencia acumulada nosotros tenemos el número total de eventos o de casos nuevos que se producen en un determinado periodo de tiempo sobre un número total de personas. Generalmente, por decirlo de alguna manera, estas incidencias acumuladas lo podemos evaluar en qué tipo de estudios. Tenemos estudios principalmente de cohortes, tenemos ensayos clínicos, etcétera. Entonces, los famosos ensayos clínicos aleatorizados, donde podría yo evaluar incidencias acumuladas, porque los evalúo durante un periodo a un grupo de personas, ¿no? Por decir, en los estudios de cohorte, yo parto ¿de qué? De la exposición a un determinado agente que yo estoy evaluando y quiero ver en el tiempo cuántos de los que están expuestos desarrollan la enfermedad o el evento que yo quiero evaluar. Lo mismo con los no expuestos, cuánto de los que no están expuestos
con ese factor desarrollan la enfermedad. Y de alguna forma eso me permite cuantificar cuán dañino o cuán protector puede ser la exposición que yo estoy estudiando, ¿ya? Pero esto generalmente, como se evalúa a través del tiempo, yo voy a evaluar cuántos son los casos nuevos de esa enfermedad. Y justamente por eso es que emplea esta medida de frecuencia, ¿no? Las incidencias acumuladas. El tercer tipo de medida de frecuencia son las tasas de incidencia. En las tasas de incidencia nosotros ya tenemos medidas más sólidas porque van a incluir la temporalidad per se en nuestros estudios. Nosotros tenemos entonces acá el número de eventos que se producen de una determinada enfermedad, de un determinado outcome, dependiendo de lo que yo estoy evaluando, sobre el número total de personas tiempo del seguimiento total, ¿no? Si ustedes han escuchado, por decir, los famosos 1000 personas año, 1000 personas años, 100 personas años, o sea, dependiendo si el denominador se encuentra en personas año, ya ustedes automáticamente tienen que pensar en una tasa de incidencia, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo para que quede más sólida la información y más entendible. Entonces, ¿qué son en sí las medidas de asociación? Son indicadores epidemiológicos que me permiten evaluar qué cosa, la fuerza y dirección en la que una enfermedad se asocia con un factor. Hablándolo en términos ya epidemiológicos, ¿no? ¿Cómo es que la enfermedad se puede asociar con un factor? ¿Y por qué de alguna manera son importantes? Si ustedes recuerdan, anteriormente han visto pruebas de hipótesis donde yo evaluaba, por decir, si es que quiero evaluar el ejemplo que estábamos viendo sobre el alcoholismo, ya, el alcoholismo, con el desarrollo, por decir, de la TBMDR, de la tuberculosis multidrogoresistente, ¿no? De la TBMDR. Entonces, si yo hago mi chi cuadrado, suponiendo que esta es una variable dicotómica y esta también es dicotómica, ¿cierto? Este sería mi exposición y este sería mi desenlace o mi outcome. Entonces, vamos a suponer que en este caso las dos son dicotómicas y yo voy a hacer una prueba de hipótesis, por decir el chi cuadrado, ¿ya? Y el chi cuadrado me da un valor de P de, vamos a poner, de 0.0001. Entonces yo diría de que de alguna forma hay una asociación en esto. Pero ¿qué es lo que me permite justamente las medidas de asociación? Cuantificar. ¿Cuánto está asociado realmente este alcoholismo a la TBMDR? Y justamente la forma de cuantificar y determinar una dirección, por eso es que yo les decía que puede ser de que este factor que yo estoy evaluando, que en este caso es alcoholismo, puede que sea, ¿qué cosa? Un factor de riesgo, o puede ser que sea un factor protector, que en este caso es muy complicado, pero puede ser que yo esté evaluando otro tipo de factores, por decir uso de vitaminas en tal enfermedad. Entonces puede ser que este uso de vitaminas puede resultar protector para esa enfermedad. Entonces sería algo beneficioso, ¿cierto? Pero puede ser el lado contrario, que puede ser un factor de riesgo, como en este caso, que ya hay varios estudios referentes a esto. Entonces, eso es lo que justamente me permite una medida de asociación, cuantificar, y eso es lo que quisiera que quede claro. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de medidas de asociación. Tenemos los ORs, que son los odds ratio, los RPs o las razones de prevalencia, los RR, razones de riesgo, RTI, razones de tasas de incidencia, o el HR, que son los hazard ratio, que es también otra medida de asociación.
¿Por qué les mencionaba esto de las medidas de frecuencia? Porque justamente la división de las medidas de frecuencia es la que me va a dar las medidas de asociación. Si yo divido las prevalencias, me va a dar los RPs, que son las razones de prevalencias. Y esta es una medida de asociación. Si yo divido las incidencias acumuladas, me va a dar un RR. Si yo divido tasas de incidencia, un RTI, razones de tasas de incidencia. ¿Está bien? Entonces, por eso es que ahí es importante conocerlo de forma general. Entonces, si por ahí yo quisiera estimar un OR, ¿cuáles son los estudios donde priman generalmente ese tipo de medidas de asociación? Los estudios de casos y controles, principalmente. Son predilectos para ese tipo de estudios. Para estudios transversales puede ser un OR, puedo calcular OR o puedo calcular RP. Principalmente se desea que en estudios de tipo transversales yo evalúe las razones de prevalencia, ¿ya? Si por ahí ven algún tipo de estudio transversal y les presentan ORs, dependería si es que la frecuencia de la enfermedad que están evaluando es baja o alta, para nosotros de alguna manera confiar en que este OR se pueda aproximar a este PR. Si es que la frecuencia es baja, generalmente se dice menos del 10%. Si es que esta frecuencia de enfermedad es baja, entonces el OR va a ser una buena estimación del PR. Yo, digamos, de alguna manera podría confiar en que ese OR que me han presentado en ese estudio es similar al PR. Pero si es que la frecuencia de la enfermedad en ese contexto en el cual se ha realizado el estudio es alta, entonces el OR va a estar sobreestimando, va a ser mucho mayor al PR. El OR va a ser una medida de asociación que siempre sobreestima. Eso ténganlo presente, siempre de alguna manera va a sobreestimar. Entonces, va a depender de algunas características como una de ellas es la frecuencia de la enfermedad en estudios transversales. Ahora, en estudios de cohorte, yo podría evaluar o determinar razones de riesgo, los RRs. ¿Qué más? Las razones de tasas de incidencia, también lo podría hacer, o los HRs. En ensayos clínicos aleatorizados, de la misma forma, yo puedo calcular RRs, RTIs o HRs. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera les presento esto porque para elegir una medida de asociación va a depender de qué cosa, de algo muy importante, de los tipos de estudios que ustedes estén realizando. Ya, dependiendo de ese tipo de estudio, van a seleccionar qué medida de asociación quieren presentar para evaluar esta relación o esta asociación que quieran ustedes demostrar entre su exposición y su desenlace. Qué tan asociados o no asociados están y qué dirección tienen. Entonces, de alguna manera, ¿cómo interpreto estas medidas de asociación? Si es que son uno, ustedes ya saben qué significa que no hay asociación. Es decir, que los riesgos o el riesgo en expuestos es igual al riesgo en no expuestos, o sea, no hay asociación. Mayor a 1 si es que el riesgo en expuestos es mayor que el riesgo en no expuestos, es decir, que hay una asociación. Y si es que esa medida de asociación me sale menos que 1, quiere decir que el riesgo en expuestos es menor que el riesgo en no expuestos, o sea, hay una asociación negativa. De alguna manera, como les mencionaba, esto me permite cuantificar y direccionar si es que esa exposición es realmente un factor de riesgo. Si es que sale mayor a 1 es un factor de riesgo, o si es que sale menor a 1 es un factor de protección. Entonces, de alguna manera eso me va a permitir poder conocer un poquito más de cómo es el desarrollo de
de esta exposición que estoy evaluando. ¿Está bien? Entonces, si es que salió un 1 es que no hay asociación. Vamos a empezar con el primero. La medida de asociación del odds ratio, que generalmente, como les mencionaba, se aplica en un tipo de estudios, casos y control. ¿Qué es el odds ratio? Es el cociente de dos probabilidades complementarias. ¿Y por qué remarco esto de acá? Dos probabilidades complementarias. Ustedes saben, el odds ratio es la división de dos odds. ¿Ya? Entonces tenemos el odds sobre odds. División de dos odds. ¿Y qué es en sí el odds? Acá se los he puesto. El odds, que es una probabilidad de que un evento ocurra, que sería P, sobre una probabilidad de que el evento no ocurra, 1 menos P. Entonces, si yo divido esto, que sería el odds en expuestos sobre el odds en no expuestos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es un odds? Una razón de posibilidades. Al odds también se le conoce como posibilidades. ¿Qué es una posibilidad? Como acá bien les coloco, posibilidad es igual a P sobre 1 menos P, que es justamente esto. Justamente esto. Entonces, y acá les pongo la diferencia con la probabilidad. La probabilidad solamente es P. Y es por esto que les digo que el OR siempre sobreestima. Porque el OR lo que hace es que no te determina exactamente el P, sino que determina, o para determinar la estimación del OR, utiliza el P sobre 1 menos P. Por eso es que de alguna manera siempre va a sobreestimar, a tender a sobreestimar tanto el RR como el RP, dependiendo del tipo de estudio. ¿Está bien? Entonces hay que diferenciar un poquito entre lo que es una posibilidad y lo que es una probabilidad. El odds solo es una razón de probabilidades, solo el odds. Pero el OR es una razón de posibilidades, o también denominada es una razón de odds. Y acá ustedes tienen cómo es que se calcula cada odds. Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Por decir, tenemos un grupo de personas, hemos hecho nuestro estudio, donde tenemos expuestos, no expuestos. Acá tenemos el grupo de personas que ha desarrollado la enfermedad o que tiene la enfermedad y los que no tienen la enfermedad. ¿Está bien? Ahora, acá tenemos, ¿cómo es que se calcula el OR? El OR lo vamos a calcular, pues, como bien les mencioné, el OR o el odds ratio es una razón de posibilidades o razón de odds. Entonces, en la parte superior, ¿qué iría? Menciona acá, posibilidad de enfermar en expuestos. Me voy al grupo de expuestos y voy a ver este lado superior. La posibilidad de enfermar, o sea, ¿cuántos han enfermado de los expuestos? ¿Cuánto es? A. Y eso es lo que tenemos acá. A. Tenemos A. Y recuerden lo que les mencioné anteriormente acá. Es la probabilidad de que ocurra el evento sobre el complemento. Sobre el complemento. ¿Y cuál es el complemento de los expuestos que se han enfermado? ¿Cuál es el complemento? B. Por eso es que nuestra división es A sobre B. A sobre B. Y esto sobre, ahora vamos con el denominador, que sería la posibilidad de enfermar en los no expuestos. Los no expuestos tenemos acá, de los no expuestos, ¿cuál es la posibilidad de enfermar? Los que se han enfermado son C sobre el complemento, que es B. Entonces, de esta manera vamos a calcular el OR. Bien, acá tenemos un ejemplo práctico.
Y también esto lo vamos a trabajar conjuntamente con Stata para que lo conozcan. ¿Está bien? Acá tenemos, por decir, yo quiero determinar la asociación entre fumar y desarrollo de cardiopatía coronaria. ¿Está bien? Yo quiero determinar esa asociación. Hago mi estudio, mi casos control y ¿qué encuentro? A ver. Hago mi tablita 2×2. Muy bien. De los que han sido expuestos, o sea, de los que han fumado, ¿cuántos han estado enfermos? 64, de los que no, 71. De los que no han fumado, 154 han estado enfermos y 2.164 no enfermos. Construyo mi tablita 2×2 y vamos a hacerlo primero manualmente. Determino mi OR. ¿Cómo determino? Recordemos, OR, división de posibilidades o de odds, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Odds de enfermar en los pacientes fumadores o que en este caso están expuestos, ¿cierto? Estos son los que están expuestos. Odds de enfermar serían 64 sobre, ¿qué cosa les había dicho? El complemento. El complemento de los expuestos, ¿cuál sería? 71. En el denominador que va el odds de enfermar en los pacientes no fumadores. No fumadores, es decir, no expuestos. Entonces, sobre 154, los que están enfermos, sobre el complemento, o sea, los que no están enfermos, 2.164. Ya, acá está mal. Acá es 2.164. Ya, acá hubo un error. Entonces, eso serían mis divisiones. Lo que voy a hacer ahora, ¿qué cosa es? Vamos a hacerlo en Stata. Entonces, a ver, vamos a salir de acá. Nos vamos a un Stata, abrimos un Stata libre. ¿Y qué es lo que hacemos? Con nuestro comando que tenemos acá, el CCI. Por medio del CCI yo voy a poder calcular los ORs en Stata, que es mucho más fácil y me voy a poder ahorrar esto de realizar la parte manual, ¿no? Pero en primera instancia sí les recomiendo que lo hagan manual porque van a poder entender un poco más. Entonces hago, ¿qué cosa? CCI, y para esto es importante que ustedes construyan su tablita 2×2. Cuando tengan su tablita 2×2 ya colocan los datos respectivos. CCI pongo 64, 154, 71 y 2164. ¿Por qué ese orden? Ahorita les voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio y lo pego en el Stata. Le doy un Enter. ¿Y qué es lo que me muestra acá? Acá es justamente lo que hace el Stata, es justamente lo divide en las columnas están expuestos y no expuestos, a diferencia de lo que nosotros habíamos colocado acá, que lo dividimos en enfermos y no enfermos. Por eso es que se coloca en forma vertical los datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me da esto? Lo que me da esto es justamente el odds ratio, que es lo mismo que yo calculé manualmente. Entonces, ¿cuánto me sale? Un 12.67, si lo quiero en 2 decimales. Y es muy importante que tengan en cuenta esto, por favor, los intervalos de confianza. Si es que yo solo me fijo en el OR, puedo estar en un error, porque puede que, si bien esto, como les había mencionado, es mucho mayor a 1, entonces yo diría que esto es un factor de riesgo. O sea que fumar es un factor de riesgo para cardiopatía coronaria. Es decir, pero ¿qué pasa si es que mi intervalo de confianza, suponiendo, va desde -5 a 10, por decir, a 10.72? Que ese no sea 8.53, sino que sea -5.53. En ese caso, no sería significativo. Está bien, por eso es que es muy importante que se fijen también los intervalos de confianza, incluso más que el P. Incluso más que el P. Acostúmbrese siempre a leerlo con intervalos de confianza. Bueno, pero en este caso sí me salió
como un factor de riesgo bastante alto porque su intervalo de confianza va desde el 8.53 al 18.72. Entonces, bien, yo lo que tengo acá es lo mismo. ¿Y cómo es la interpretación? Eso también es algo muy importante. ¿Cómo interpreto ese 12.77 que me salió? ¿Cómo sería? Siempre mencionar en nuestras interpretaciones primero a la población de estudio. En la población de estudio, el odds de cardiopatía coronaria en los fumadores es 12.67 y acá siempre colocar el intervalo de confianza, es decir, agarro, copio y pego esto que es de 8.53 a 18.72. ¿Está bien? Ese intervalo de confianza está al 95%. Entonces, sería el odds de cardiopatía coronaria en los fumadores es 12.67 veces el odds de cardiopatía coronaria en los no fumadores. Siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Y coloco el valor de P, que en este caso es menos de 0.001, ¿cierto? Porque me sale 0.00000. O sea que es un cero muy pequeñito, pero siempre se coloca menos de 0.001 cuando es muy pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver acá? El odds del evento, que es cardiopatía coronaria en los expuestos, es 12.67 veces. Y esa es la palabra clave, veces. ¿Por qué veces? Porque recuerden que esta es una división. Es una división de odds. Yo estoy comparando el odds de enfermar en los que fuman sobre el odds de enfermar en los que no fuman. Y me sale en este caso que el odds de enfermar en los que fuman es 12 veces más, es 12 veces el odds de enfermar en los que no fuman. Solamente es eso, 12 veces el odds de enfermar en los que no fuman. ¿Está bien? Entonces, pasemos al otro punto. Más adelante vamos a verlo esto con un ejemplo, con una base de datos. Entonces, nosotros acá tenemos la otra medida de asociación, que es el RR, razones de riesgo. ¿Qué cosa es esto? Es la probabilidad. Recuerden, es la probabilidad. En el OR lo que teníamos era la posibilidad. Pero siempre cuando traten de interpretarlo, menciónenle como odds. Menciónenle como odds. Pueden encontrar en otra literatura que lo mencionan como momios, como posibilidad, pero convencionalmente se le menciona tal cual como odds, así como lo hemos interpretado acá. ¿Está bien? El odds de tal. Muy bien. Entonces, el RR es la probabilidad de que un evento ocurra en personas expuestas comparado con la probabilidad de que ocurra en personas no expuestas. Recuerden, igualmente comparo probabilidades, es un cociente. Es un cociente de dos probabilidades. ¿Está bien? El RR es igual al riesgo de enfermarse en expuestos sobre el riesgo de enfermarse en no expuestos. Bien, un ejemplo general. Vamos a calcular el RR en un estudio de cohorte. Un estudio de cohorte. Entonces hago igual mi tablita 2 por 2. Tengo los que están expuestos, los que no están expuestos y cuántos han desarrollado la enfermedad y cuántos no han desarrollado la enfermedad. Acá tengo mis números, muy bien. Los totales en expuestos sería A más B y totales en no expuestos C más D. ¿Está bien? Si es que yo quiero calcular solo la incidencia de la enfermedad, esta medida de frecuencia, como les había dicho, recuerden, que era el número total de casos, que en este caso, ¿cuánto es? A. Sería A, el número total de casos sobre el total, ¿cierto? Sobre el total de los expuestos, sobre el número de casos totales. ¿Cuánto es? A más B.
Si yo quiero calcular la incidencia de la enfermedad en los no expuestos, ¿qué es lo que hago? ¿Cuántos de los no expuestos desarrollaron o se enfermaron, desarrollaron el evento? Sería C sobre el número total de no expuestos, que sería C más D. Entonces, acá tenemos dos incidencias acumuladas. Incidencia acumulada en expuestos sobre incidencia acumulada en no expuestos. Y eso es justamente el RR, una división de dos incidencias. El RR es una división de la incidencia acumulada en expuestos sobre la incidencia acumulada en no expuestos. Y eso es lo que justamente vemos en acá. ¿Qué es el RR? El riesgo de enfermar en expuestos. ¿Qué cosa es? A, o sea, de los que están expuestos, ¿cuántos se enfermaron? A sobre el total, o sea, de los expuestos. A sobre A más B. Y esto sobre el riesgo de enfermar en los no expuestos. Acá está mal. En los no expuestos. ¿Cuánto es? C entre C más D, que es el total. ¿Y qué es lo mismo? La división de estas dos incidencias. ¿Cierto? Vamos a ver el ejemplo de acá. Igualmente vamos a suponer que queremos evaluar la asociación entre fumar y el desarrollo de una cardiopatía coronaria. ¿Está bien? Vamos a suponer de que este es un estudio de cohorte. Recordemos, esto es un estudio de cohorte y yo estoy evaluando recordemos, un estudio de cohorte es que yo evalúo a un grupo de personas expuestas y no expuestas, es decir, un grupo de personas fuman y un grupo de personas no fuman y quiero evaluar en un tiempo determinado, cuántos de estos desarrollan la enfermedad. Quizás este desarrolló, este no desarrolló, este sí, dependiendo, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que encuentre, yo construyo mi tablita, 2×2. ¿Y qué es lo que hago? Calculo. El RR, ¿cuál sería? Riesgo de enfermarse de cardiopatía coronaria en los pacientes fumadores. ¿Cuánto sería esto? 64, los que han enfermado en los expuestos, sobre el total, ¿cierto? ¿El total cuánto es? De los expuestos, 135. Y acá lo tengo. Sobre el riesgo de enfermar en los pacientes no fumadores. ¿Cuántos es? Sería 154 sobre el total, que es 2.318. ¿Esto cuánto me sale si lo evalúo manualmente? 7.18. Ahora, ¿esto cómo lo puedo calcular en el Stata? Igualmente, copio esto y acá ya tenemos otro comandito que es el CSI. CSI. Igualmente hago mi tablita 2×2 y siempre lo coloco en forma vertical. O sea, 64, 154, 71 y 2164. Por lo que les había mencionado. Entonces copio esto de acá, pego CSI y yo ya puedo calcular cuánto es mi OR. Perdón, mi RR. En este caso 7.14 y acá tengo mis intervalos de confianza. Y la interpretación, en este caso, ¿qué sería? En la población de estudio, el riesgo. Acá sí ya lo interpretamos como el riesgo, porque acá yo ya estoy calculando el riesgo, recordemos. El riesgo de cardiopatía coronaria en los fumadores es 7.13 veces el riesgo de cardiopatía coronaria en los no fumadores. Siempre coloco mi intervalo de confianza, es muy importante. Acá copio y pego mi intervalo de confianza. Entonces ya ustedes lo colocan bonito. Esto de acá. Ya. Entonces, ¿esta diferencia es o no es estadísticamente significativa? Sin mirar el valor P, ¿qué cosa yo puedo ver acá? Que sí es significativo porque está entre un 5 y un 9. No toca el valor nulo. Recuerden que en este caso el valor nulo es el 1, ¿ya? El valor nulo
es el 1. Como no toca el 1, entonces digo que es estadísticamente significativo. Bien, ahora vamos a ver un punto importante por el cual se emplea el OR en estudios, casos y controles. Digamos que el OR tiene una característica que es la invarianza del OR. Y por eso es que es útil en los estudios de caso y control. Recuerden que en un estudio de caso y control yo parto de ¿qué cosa? Yo parto desde sujetos que ya tienen el evento. O sea, yo ya parto desde sujetos que ya tienen ese evento y sujetos, por decir que no tienen ese evento, y yo evalúo si es que ellos han estado expuestos con anterioridad a un determinado factor de exposición, ¿no? Esa es la diferencia entre un estudio casos y control y un cohorte. En un cohorte yo partía ¿de qué cosa? De la exposición. Partía desde sujetos expuestos a ese factor y no expuestos, y yo evalúo quién desarrolla la enfermedad. De alguna manera es una medida que más sólida en términos de asociación y de causalidad respecto a un estudio casos y controles en el cual yo evalúo a partir de ya los casos presentes, quiénes han estado expuestos a ese factor o no expuestos a ese factor. ¿Está bien? Pero ojo que también los casos y controles también pueden ser muy importantes y se pueden asemejar o aproximar al RR, también se pueden aproximar con algunas características, ya que tienen que ver con la ausencia de migraciones, con la frecuencia de la enfermedad, que bueno, eso ya sería otro tópico que seguramente ya lo van a ver ustedes en epidemiología, pero les recomiendo que lo chequen igual. Bien, entonces el OR tiene esta característica. Vamos a suponer que en un estudio de cohorte, ustedes van a calcular el OR. Vamos a suponer que hacen su cohorte y quieren calcular el OR. Ojo, esto es solamente para cuestión de ejemplo, porque obviamente si tienen un estudio de cohorte, tienen ese tipo de diseño, no van a pues calcular un OR, ¿no? Lo más adecuado sería calcular un RR. Tienen que aprovechar el tiempo que ustedes están evaluando a estos pacientes. Entonces, vamos a suponer que ustedes calculan un OR. ¿Cómo sería? Acá tenemos mi tablita, nuestra tablita 2×2. Si yo calculo un OR en un estudio de cohorte, ¿cómo sería? La posibilidad de que la enfermedad aparezca en las personas expuestas. ¿Cuál es esa posibilidad? Sería 64 sobre 71. Posibilidad de que la enfermedad aparezca en los expuestos. Recuerden que es 71 porque es el complemento, ¿cierto? Esto sobre la posibilidad de que la enfermedad aparezca en los no expuestos, es decir, 154 sobre 2164. ¿Está bien? ¿Cuánto sale esto? 12.67. Bien, guardan este dato de acá. Ahora, vamos a suponer que está en un estudio ya casos y controles y ustedes calculan el OR. En un estudio casos y controles, ¿cómo es el OR? Acá ya tenemos, ¿qué cosa? Acá es la posibilidad de que un caso se haya expuesto. Posibilidad de que un caso se haya expuesto. Es decir, acá yo lo voy a hacer ya en cuestiones de la enfermedad. En un estudio de cohorte, suponiendo un estudio de cohorte, yo lo hacía en, por decir, estas filas, en relación a los que estaban expuestos y no expuestos. Pero en un estudio casos y controles, para calcular el OR, se hace en relación a las columnas, es decir, los que estaban enfermos y no enfermos. O sea, la posibilidad de que un caso se haya expuesto. ¿Cuál es esa posibilidad de que un caso, o sea, que desarrolle la enfermedad, se haya expuesto? Sería 64 sobre el complemento que es 154. ¿Ya? Y esto sobre la posibilidad de que un control, es decir, los que no tengan la enfermedad, se haya expuesto. ¿Cuánto es esto?
de los que se hayan expuestos de los controles es 71 sobre el complemento, que es 2154. Entonces, cuando ustedes calculan esto, pueden ver que son exactamente iguales. Por eso es que al final resulta similar determinar el OR en un caso control que en un estudio calculando el OR, por decir, en una corte. Por eso es que a veces las divisiones lo pueden hacer de esta forma: 64 entre 71 sobre 154 entre 2164, o también de esta forma, porque te va a salir igual. No hay para nada, mejor dicho, de diferencia. Es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las características que tiene el OR. La otra medida de asociación es las razones de prevalencia. Y estos razones de prevalencia, principalmente, ¿en qué tipo de estudios? En estudios transversales, donde yo voy a tener, esto matemáticamente es similar al RR. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el RR es la medida de asociación que yo lo calculo en qué tipo de estudios, en estudio de cohorte, ¿no? ¿Cierto? En estudios de cohorte. Pero este RP lo voy a calcular en qué tipo de estudios, en estudios transversales, ¿ya? ¿Y qué cosa es la razón de prevalencia? Justamente, lo vamos a ver en el ejemplo de acá. ¿Qué cosa es la razón de prevalencia? Tengo mi tablita, que ustedes conocen. ¿Y qué es la razón de prevalencia? Una división o una razón de la prevalencia de la enfermedad en los fumadores, es decir, los expuestos, sobre una prevalencia de la enfermedad en los no fumadores, o en este caso, no expuestos. Miren, matemáticamente es lo mismo que el RR, solo que es otro diseño de estudio. Y como matemáticamente es lo mismo, para calcularlo en Stata es también lo mismo, con el mismo comando, CSI. Entonces, vamos a hacerlo primero manualmente. Tengo la prevalencia de la enfermedad en los fumadores, que sería 64 sobre el total de expuestos, 135, y esto todo sobre 154 sobre 2318. ¿Y esto cuánto me sale? 7.13. La interpretación igual es la misma. En la población de estudio, la prevalencia de cardiopatía coronaria en los fumadores es 7.13 veces la prevalencia de cardiopatía coronaria en los no fumadores. Si ustedes lo pasan a Stata, esto les va a salir exactamente lo mismo que el manual, pero quiero que vean una cosa. Bien, le sale exactamente lo mismo, pero miren lo que dice acá, Rix Ratio. Lo que pasa es que Stata no sabe qué tipo de diseño de estudio ustedes están usando. Por eso es que siempre les va a salir esto. Como les digo, matemáticamente es lo mismo que RP, pero como ustedes sí saben que son los investigadores, saben que están en un estudio transversal, obviamente no va a ser un RR. Entonces, ¿qué cosa va a ser? Un RP en este caso. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos las razones de tasas de incidencia, que es otra medida muy interesante de asociación, que lo podemos calcular en los estudios de cohorte. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Qué es la diferencia en ese tipo de medidas de asociación? Yo lo que tengo acá son personas-tiempo. Personas-tiempo. Como les había mencionado, pueden ser persona-año, persona-día, persona-mes. Generalmente se usa más persona-año por ser más interpretable, generalmente. Pero justamente las razones de tasas de incidencia, ¿qué es lo que teníamos? Una razón de las tasas de incidencia en expuestos, que en este caso serían los fumadores, sobre tasas de incidencia en no expuestos, que en este caso serían no fumadores. Hago mi división, sería 81 sobre el total de personas tiempo, que acá me dicen que es 5001. Y en los no expuestos, o sea, no fumadores, sería sobre 92 sobre 7496, que esto me sale 1.32. Si esto yo lo quiero calcular en Stata, lo puedo hacer sin problema con el comando IRI. Entonces, con el comando IRI, yo lo que voy a calcular van a ser justamente estas razones de tasas de incidencia con sus intervalos de confianza. ¿Está bien? La interpretación es similar en la población de estudio.
la tasa de incidencia de cardiopatía coronaria en los fumadores es 1.32 veces la tasa de incidencia de cardiopatía coronaria en los no fumadores. ¿Está bien? Esta diferencia no es significativa, miren. Si solo vemos intervalos de confianza, vemos que este incluye el 1. Va desde el 0.97 al 1.80. Como incluye el 1, yo sin ver ese valor de P, yo puedo saber que no es significativo. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, entonces, este tipo de medida de asociación, ¿de qué depende? Justamente del diseño del estudio que ustedes estén evaluando y de la naturaleza de la enfermedad. Como les había mencionado, pues hay algunas características de la enfermedad que pueden variar, obviamente, en determinadas poblaciones, ¿no? Ya sea la frecuencia de la enfermedad, ya sea algunas características como las migraciones, la velocidad con la que una enfermedad puede desarrollarse en una determinada población. O sea, son diferentes tipos de características de las cuales puede depender también, o mejor dicho, va a depender el tipo de medida de asociación que nosotros empleemos, ¿ya? Vamos a ver un ejercicio rápido de lo que son de un casos y control. Vamos a suponer que nosotros queremos evaluar la asociación entre, queremos evaluar la asociación entre fumar y cáncer de pulmón. Entonces, vamos a suponer que queremos evaluar ese tipo de asociación. No es esto, vamos a ver. Voy a abrir todas las bases. Acá está, lo había dejado acá. Ya, entonces, vamos a ver este tema. Bien, voy a tener presente esto, ¿ya? Evaluar la asociación entre fumar y cáncer de pulmón. Si es que yo estoy pensando en eso, primero siempre cuando tengo una base de datos, recuerden siempre que tienen que explorar, ¿ya? Entonces los comandos para explorar, hago un describe para ver qué variables tengo. Tengo la variable C pulmón, que es cáncer de pulmón, y la variable fuma, que es si es que fuma o no fuma, y el género. ¿Cómo es que esto lo vamos a confirmar? Con un codebook de todas las variables. C pulmón, acá está no, sí, los que tienen y no tienen cáncer de pulmón, es decir, es una variable dicotómica. Fumar, si es que fuma o no fuma, bueno, acá no lo coloqué, pero también es sí o no. No, 0 es un no y 1 es un sí. Y el género, 0 es femenino y 1 es masculino también. ¿Ya? Siempre coloquen, siempre exploren sus variables, exploren su base de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Me piden evaluar la asociación entre fumar y cáncer de pulmón. Entonces, lo que hago es un logistic. Si es que nosotros tenemos un punto que no les dije acá. Si es que yo quiero evaluar la asociación entre fumar y cáncer de pulmón, el tipo de modelo de regresión que ustedes elijan va a depender de su variable dependiente. Su variable dependiente es cáncer de pulmón, ¿cierto? ¿Qué tipo de variable es? Nosotros con el codebook habíamos visto que cáncer de pulmón es una variable dicotómica. Al ser una variable dicotómica, yo de inmediato ya estoy pensando en una regresión logística. Al ser un estudio de casos y controles, quiero estimar, como les había dicho, qué medida es en este caso la predilecta, ORs. ¿Quién calcula ORs? Justamente una regresión logística. Y es justamente lo que vamos a calcular ahora. ¿Está bien? Hay algunos supuestos que siempre que tenemos que evaluar, igual en una regresión logística, como
aleatoriedad, independencia de observaciones. Recuerden, su muestra debe ser aleatoria, independencia de observaciones, o sea que las observaciones sean cada uno, la medida de estas observaciones sea independiente siempre. Ese es un supuesto que lo van a ver en todos los modelos de regresión. Linealidad, en este caso, si recuerdan, en una regresión logística nosotros estamos modelando el logaritmo natural del odds, ¿ya? El logaritmo natural del odds. Y este odds, si recuerdan qué cosa era este odds, el P sobre 1 menos P. Es lo mismo, logaritmo natural del odds, que es igual al logaritmo natural de P sobre 1 menos P. ¿Ya? Entonces, en este caso, siempre evalúen los supuestos antes de correr un modelo de regresión. La linealidad me va a preocupar siempre cuando yo tenga variables independientes numéricas. En este caso, bueno, no las tengo. He colocado un ejemplo de variables dicotómicas porque el fumar está categorizado también. Entonces, como está categorizado, no me preocuparía por ese supuesto. Cuando está categorizado, siempre va a guardar una relación lineal. ¿Está bien? Y como sabemos, mi variable acá desenlace es cáncer de pulmón, es una variable dicotómica. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Voy a realizar un logistic, y siempre de logistic se coloca primero la variable dependiente, que en este caso es C-pulmón. Luego, la variable fuma, que es mi variable independiente principal. Ojo, es mi variable independiente principal porque, recuerden, yo quiero evaluar la asociación de fumar con cáncer de pulmón. ¿Ya? Entonces, puede haber otras variables independientes, por ejemplo, género. ¿Ya? Pero para el ejemplo lo vamos a hacer de esta forma. Si por decir yo también quiero meter esta variable género en mi modelo de regresión, también lo coloco. ¿Ya? Otro punto acá a considerar. Cuando tengan siempre una variable categórica, siempre colóquenle un i punto para decirle a Stata de que esta es una variable categórica. ¿Está bien? Cuando es numérica sí lo pueden dejar sin el i punto, ¿ya? Pero cuando es categórica siempre colóquenle el i punto porque es el valor referencial del cual el modelo de regresión lo va a tomar como base. Entonces, en este caso yo solamente lo voy a hacer con el fumar, o sea, quiero evaluar solamente estas dos, mi variable independiente principal con mi variable dependiente, que en este caso es cáncer de pulmón. Entonces le doy un enter. Cuando yo coloco el comando logistic, lo que me va a dar ahorita, está demorando un poquito, pero lo que me va a dar ahorita es los odds ratio. Entonces, justamente, miren, este es el modelo que me ha arrojado Stata, donde tenemos justamente que los que fuman, miren, su OR es de 2. ¿Cómo se interpretaría esto? Recordemos un poquito. ¿Cómo sería? En la población de estudio sería el odds de cáncer de pulmón en los fumadores es 2 veces, y acá agrego el intervalo de confianza al 95%, que está entre 0.19 a 20.61. Ya sería el odds de cáncer de pulmón en los fumadores es 2 veces el odds de cáncer de pulmón en los no fumadores. ¿Está bien? Esto siendo esta diferencia estadísticamente no significativa. ¿Por qué? Porque veo que mi intervalo de confianza tiene al número 1. Ya tiene el número 1. Y acá puedo corroborarlo con el valor P, que me sale 0.56. Y entonces coloco mi valor P. Ya, eso es justamente la importancia de ver los intervalos de confianza y de corroborarlo ya luego con el valor
con el valor P, pero siempre acostúmbrese a ver intervalo de confianza primero. Entonces, eso sería la interpretación y lo que me piden. Ahora, si es que por decir yo quiero agregarle el género, porque considero que es una variable confusora, lo importante o lo bonito de los modelos de regresión es que me permiten justamente ajustar por confusores. Si yo considero que esta variable es confusora, la coloco entonces en mi modelo. Entonces coloco i.género. ¿Está bien? Le doy un enter. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Miren cómo ha variado el OR. Ha variado un poquito nada más. Era 2 cuando solamente lo evaluábamos con la variable independiente principal, pero cuando ajustamos ya también por género, es 1.51, con un intervalo de confianza de 0.07 a 33.5. Acá los intervalos de confianza son enormes porque, bueno, la base, como les digo, la he creado y es muy chiquitita, pues. Son 12 nada más, 12 casos. 12 pacientes, perdón. Entonces, ¿cómo sería la interpretación ahora de esto? Miren, vamos a interpretar este punto de acá. ¿Cómo sería? En la población de estudio, el odds de, en este caso, de cáncer de pulmón en los fumadores es ¿cuánto? Es 1.52 veces, y coloco acá mi intervalo de confianza al 95%, que va de 0.07 a 33.50. El odds de cáncer de pulmón en los no fumadores, siendo esta diferencia estadísticamente no significativa, ¿cierto? Y acá coloco el valor de P, que me sale 0.791. Bien, acá tenemos 0.791. ¿Qué me falta acá? A diferencia del anterior, donde solamente evaluaba variable de exposición principal con el desenlace que es cáncer de pulmón, acá yo ya lo he ajustado por género también. Entonces, acá tengo que colocarlo ajustado por género. Es importante esto, ajustado o ajustando por género. Ajustando por género. Eso tengo que colocarlo sí o sí, porque yo también he incluido esta variable en mi modelo. ¿Está bien? Entonces, ese sería el desarrollo de ese ejercicio. Bien, ahora vamos a ver rápidamente el otro ejemplo. Acá, por ejemplo, queremos comparar las incidencias de TBMDR en dos ciudades. Entonces nos vamos a, ¿qué base de datos era? Acá, la incidencia de TBMDR en dos ciudades. Esto de acá es. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo voy a emplear acá? Cuando yo quiero calcular incidencias, que en este caso se encuentran en personas año, recuerden, cuando es personas año, ¿qué es lo que yo estoy queriendo evaluar? Razones de tasas de incidencia, ¿ya? Como medida de asociación. Me encuentro en un estudio de cohorte, ¿ya? Donde yo quiero evaluar eso. Ahora, ¿qué regresión empleo? En este caso, yo lo que tengo, ya mi variable desenlace en sí ya no es una dicotómica. Mi variable desenlace acá es una variable de conteo. Mi variable desenlace es una variable de conteo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Primero hago, voy a hacer un ejemplo. 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 Primero hago
y describe. Como bien les había dicho, esta incidencia, ojo que está en personas año. Luego hago mi codebook para evaluar todas las variables. Veo que ciudad es una variable dicotómica. Tengo ciudad A, ciudad B. 0 y 1. Esta es la población total. Acá tengo los casos de MDR, que como les había dicho son conteos. Son conteos. ¿Está bien? Conteos, o sea, la incidencia de TBMDR en personas año, en 1000 personas año. ¿Está bien? ¿Qué es lo que procede a hacer acá? En este tipo de estudios, yo lo que voy a determinar o hacer es primero, pensar, al ser una variable de conteo, en una regresión de Poisson. En una regresión de Poisson. Recuerden este nombre que es muy importante. Entonces, una regresión de Poisson en una variable de conteo me permite determinar qué cosa, razones de tasas de incidencia o también riesgos relativos. Está bien, como les había dicho, los modelos de regresión van a depender, el tipo de modelo de regresión va a depender de mi variable desenlace. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Poisson, ¿qué es lo que hago acá? Para yo utilizar Poisson, tengo que evaluar supuestos, como les había mencionado. Tengo que sí o sí evaluar supuestos. Y uno de los supuestos fuertes que tiene la regresión de Poisson es que la varianza tiene que ser igual a la media. ¿Ya? Ese es uno de los supuestos muy fuertes que incluye, aparte de la independencia de observaciones. Entonces, ¿cómo es que yo voy a evaluar esto? Hago con algo muy simple, tabstat, MDR, que es mi variable, en este caso de desenlace, que es de conteo, mi MDR, coma S, que es del estadístico, hago min, quiero evaluar, miren, la media es de 9.91 y la varianza es de 20.99. En este caso no son iguales, pero por cuestión del ejercicio vamos a suponer que sí. Pero ¿cuál es la otra forma en la cual yo tengo que evaluar que la media sea igual a la varianza? No solamente con esto. Siempre acostúmbrese a hacer varias exploraciones. ¿Está bien? Entonces, yo lo voy a hacer por medio de, voy a correr mi modelo de Poisson y ahí vamos a explicarle un punto importante. Entonces pongo IMDR. Recuerden que quiero comparar los casos o las incidencias de MDR en dos ciudades, por eso es que mi variable independiente sería ciudad. Le pongo un I porque es una variable categórica. Y acá le agrego algo importante que es el exposure. El exposure es algo que siempre se va a colocar cuando nos interesa, ¿qué cosa? La población. La población en este caso me interesa sí, porque al ser una medida epidemiológica, que es razones de tasa de incidencia, me interesa saber cuánto hay de población en la ciudad A y en la ciudad B. O sea, porque es el denominador. Cuando el denominador les interesa, siempre colocan el exposure y entre paréntesis ese denominador. Entonces yo lo que hago es Poisson, todo esto, y le pongo un IRR para que me determine la medida de asociación directamente. Esperamos un ratito y lo que hago es ver cuánto nos ha salido. Bien, muy bien. Entonces en este caso, lo que nos da esta regresión de Poisson es que en la ciudad B la tasa de incidencia es 1.77 veces la tasa de incidencia en la ciudad A. Esta diferencia es estadísticamente significativa. Ahora, para comprobar que mi supuesto de media es igual a varianza, ¿qué es lo que hago? Después de correr mi Poisson, lo que hago es correr un comando, este comando que es el statgov. Con este statgov, que es una prueba de bondad de ajuste de la deviance, ¿qué es lo que
¿cómo evalúo acá la equidispersión? Este supuesto se denomina equidispersión, es decir, que media es igual a varianza. Esto, en este caso, estamos rechazando, ¿cierto? Todas estas pruebas de acá, siempre que vean un valor de P, valores de P, miren acá, valores de P, son hipótesis, son pruebas de hipótesis que ustedes han podido ver en los primeros, seguramente, capítulos del curso. Entonces, esta prueba de bondad y ajuste de la desviancia tiene una hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que sigue una distribución de Poisson. Es decir, que media es igual a varianza. O sea que hay equidispersión. Pero ¿cuánto me sale acá mi P? Me sale mucho menos. Es decir, rechazo hipótesis nula. Es decir, que no hay una distribución de Poisson, que media es diferente de varianza. O sea, que no hay equidispersión. Comprobando más o menos lo que yo había podido evaluar con esto, ¿cierto? Entonces, bien. Entonces, para pruebas del ejercicio vamos a suponer que, bueno, sí sigue una distribución de Poisson. O sea que hay equidispersión. ¿Cómo interpretamos esto? Acá les dejo acá el ejercicio, que en la población de estudio, la tasa de incidencia en la ciudad B es 1.78 veces la tasa de incidencia de TMDR de la ciudad A, siendo esa diferencia estadísticamente significativa. ¿Está bien? Un puntito importante a considerar es que, si ustedes se dan cuenta, tanto regresión logística como regresión de Poisson utilizan el mismo método para determinar estos estimados, que es el método de máxima verosimilitud que emplea el log livelihood. Estos log livelihood, si ustedes ven acá, hay diferentes iteraciones, es decir, de alguna manera compara modelos. Lo voy a decir así de forma general para quizás no ahondar tanto y no confundir en esto, pero si es que tienen más interés pueden leer un poquito más sobre la prueba de máxima verosimilitud, en la cual evalúan o se comparan modelos para ver cuál es el mejor modelo que me explique justamente lo que yo estoy queriendo investigar. Y eso es lo que te ha arrojado el programa, ¿no? Este es el mejor modelo con este log livelihood y donde hemos obtenido este estimado. ¿Está bien? Como les había mencionado, el StatGov nos da el análisis de la bondad de ajuste. En este caso, como estábamos rechazando, quiere decir que no hay una distribución de Poisson. Y si es que no rechazábamos, quiere decir que sí había una distribución de Poisson. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio rapidito, porque sé que ya estamos un poquito con la hora. Vamos a usar ahora la base de Smoke. A ver, por acá lo he abierto. Smoke. Bien, esa de acá. Entonces, en la base de Smoke, ¿qué es lo que me piden? ¿Cuál es la tasa de mortalidad de las personas, en las personas que fuman y tienen entre 55 a 64 años? Entonces, es esta. ¿Cierto? Para esto tengo que evaluar igualmente, usamos mi describe, tengo edad categorizada, fumador, número de muertes, el PA es personas año y la edad. Si ya de por sí leo personas año, ya estoy pensando o ya sé más o menos qué tipo de regresión voy a hacer. Y el tipo de regresión, ¿de qué depende? Les había dicho del desenlace. Acá me piden tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad de por sí ya es un conteo, es una variable de conteo. Entonces yo estoy pensando en una regresión de Poisson. Para esto, después de mi describe, siempre mi codebook para evaluarlo. ¿Está bien? Para evaluar mis distintas variables. Luego voy a hacer un tabstat. En este caso, mi variable de desenlace se denomina deaths, que es el número, acá también lo pueden ver, en el lado derecho es el número de muertes.
deps, s, min y var. Bueno, acá yo puedo ver que la varianza es mucho mayor que la media. Por cuestión de ejercicio vamos a considerar que está bien, pero voy a de ahí comprobarlo con el StatGov. Entonces corro mi modelo de Poisson con smoke y con edad y exposure porque me interesa el denominador. ¿Cuál es el denominador? Personas, año. ¿Ya? Que está como variable PA. Entonces, recuerden que el StatGov siempre se corre después de correr nuestro modelo de regresión, en este caso de Poisson. ¿Ya? Siempre es después. Es una prueba post-hoc. Entonces, luego de esto coloco mi StatGov y lo que ya habíamos supuesto cuando habíamos explorado anteriormente, se rechaza la hipótesis nula, es decir, no sigue una distribución de Poisson. Pero por cuestión de ejercicio vamos a suponer que sí. Ya, entonces, ya. Acá como no le agregué el IRR, lo que nos ha dado son los coeficientes. Pero si yo coloco al final IRR, me va a dar los coeficientes exponenciados. Recuerden que en una regresión nosotros tenemos nuestra ecuación con los coeficientes, pero cuando yo exponencio estos coeficientes me va a dar las medidas de asociación. En este caso son, recuerden, las tasas, ¿verdad? Las razones de tasas que yo quiero evaluar. Entonces, para esto me están pidiendo estimar las tasas de mortalidad en las personas que fuman y tienen entre 55 y 64 años, o sea, en estas personas de acá, que fuman y que tienen entre 55. Entonces, para eso vamos a utilizar un comando que es el Lincoln. Con el Lincoln, lo que voy a hacer es construir mi ecuación. Mi beta 0, que es mi intercepto, sería guión bajo cons más 0. Ay, perdón. No pasé. Ya, sería 0. Mi variable smoke, porque recuerden que es los que fuman y tienen los que fuman. Y los que fuman, sí, por eso es que es importante que tengan su codebook ahí. Los que fuman es como un 1. Sí, los que fuman es como 1. Entonces sería 1.smoke más 4. La edad, coma, el IRR para que me dé los exponenciados. Entonces acá ya tenemos mi tasa de mortalidad en los que fuman, 1.smoke, acá tenemos los que fuman, y más los que tienen entre 55 y 64 años, que son la categoría número 4, coma el IRR. De esta manera puedo obtener directamente con este comando Lincoln lo que me piden. Y si es que no me pidieran eso, bueno, acá yo ya tengo ya mis medidas de asociación para evaluarlo por categoría de edad, los que fuman. La tasa de mortalidad de los que fuman es 1.30 veces la tasa de mortalidad de los que no fuman, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Miren, tenemos acá. Entonces, recuerden algo muy importante. En este caso serían razones de tasas de incidencia, porque estamos trabajando con personas a año, igual que en el ejemplo anterior. Pero si es que solamente trabajaríamos, por decir, con incidencias, nosotros estaríamos hallando qué cosa. O sea, incidencias sin considerar el personas año, nosotros estaríamos calculando qué cosa, razones de riesgo, los RRs. O sea, dependiendo de lo que ustedes tengan, y de lo que ustedes le den a Stata, de alguna manera él los va a calcular. Ya, siempre va a decir acá IRR, pero ustedes ya van a saber si es que ese IRR es razones de tasa de incidencia o un RR. Eso ya va a depender del tipo de diseño de estudio y cómo lo hayan calculado. ¿Está bien? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido. Yo posteriormente les voy a estar pasando las bases para que puedan practicarlo con con esta clase, ¿ya? Y un pequeño do file para que lo tengan.
Si es que por ahí les surge alguna duda, igual les dejo mi correo. Si es que por ahí tienen alguna duda y quisieran consultar, no hay ningún problema, me escriben y yo estaré gustosa de poder atenderlos. He tratado de tocar los puntos más importantes porque es un tema en realidad súper, súper amplio. Y bueno, espero que les haya gustado y les pido que sí practiquen esto para que los conocimientos queden aún más consolidados. ¿Sí? Cuídense bastante todos.